Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí, lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Muy bien, estamos viendo la serie de Génesis, Bereshit. Estamos en la segunda sección, en la segunda parsha, y estamos precisamente en Génesis capítulo 11. Estamos viendo lo que hizo el rey Nimrod y la influencia que éste tuvo a través de todo el mundo hasta el día de hoy. El rey Nimrod, quien fue el primer rey sobre la tierra, el cual extendió su reino a través de 42 años, desde lo que se conocía como la parte de Egipto, Turquía, hasta la parte de la India y China. Así que su reino fue muy extenso. En el centro de su reino se encuentra lo que se conoce como la tierra de Sinar. Esto es la tierra donde se encuentra el día de hoy Irak. Y es precisamente ahí en Irak y parte de Irán que establece lo que se conoce como Babel o Babilonia. Estamos ahí en Génesis capítulo 11. Y Babilonia viene a ser realmente el inicio, o lo que dice Apocalipsis, la madre de todas las rameras. El día pasado, la clase pasada, vimos la introducción acerca de la Torre de Babel y lo que las torres significaron a través de la antigüedad. Desde una columna sagrada en el tanto de Egipto, lo que conocemos como un obelisco, y cómo es que esto fue llevado a través de toda la antigüedad y hasta el día de hoy, el día moderno. Anteriormente a ello vimos lo que hizo su esposa, la reina Semiramis, quien estableció la adoración a la madre y la adoración al hijo, y quien instituyó la creencia de la reencarnación, del renacimiento del rey Nimrod, en quien sería el rey Tamuz, o el dios Tamuz, que sería el dios del sol. El dios del sol es el rey Tamuz. Y ahí en Génesis 11, versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre
por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien, entonces Nimrod, hemos colocado esta idea, esta foto la tomamos en el templo de Hatshepsut, enfrente de la ciudad de Luxor, en el río Nilo. Y como ustedes pueden ver, este templo está colocado, quien sería el dios becerro o el dios Apis, quien también puede ser conocido como el dios del sol o Tamuz, aunque en el caso de los egipcios lo conocían bajo otro nombre. Y se pueden dar cuenta, ahí estamos viendo lo que es el sol, lo que ellos consideraban la luna, y una vez más un buey. ¿Ok? Y aquí en el centro, no se ve muy bien, colgando sobre el buey la cara de quien sería otro dios. Y en la parte de abajo miramos estos símbolos del cual vamos a ver el día de hoy. Estos símbolos que tienen como una rueda encima y luego tienen como una cruz. ¿Los han visto anteriormente estos símbolos? Estos símbolos se le conoce como la llave de la vida o el símbolo de la vida, porque en el antiguo Egipto este símbolo nace del nombre Tamuz, pues es con la letra T, Tamuz. Tamuz es realmente de donde nace este símbolo, Dios del sol, Dios de la vida, Dios de la fertilidad. Y en todo Egipto se encuentra, aunque realmente desde Babilonia ya se había hecho esta imagen y ya se había colocado esta T como un símbolo del dios Tamuz. Tenemos el obelisco, el pilar sagrado, la columna sagrada, que es lo que se le llama estatua, vimos la vez pasada, colocada. Pero luego algo portátil, algo que llevaban, un sello, era esta letra T, que después en los egipcios la colocan de esta manera. ¿Ok? Ahora, a través de todo su reino, en el caso de Nimrod y Tamuz, se utilizó como un símbolo sagrado. Y vino a ser lo que se conoce como un amuleto sobre el corazón. ¿Entienden ustedes lo que es amuleto? ¿Saben lo que es amuleto? Ok. Amuleto simplemente la gente cree que es un artículo, alguna pieza que trae fortuna, que trae suerte, que trae protección. Reitero una vez más, no importa la capacidad, no importa lo estudiada que esté la gente, no importa el conocimiento secular que una persona pueda tener, hay gente que cree en los amuletos, como el presidente de México, el presidente de Leonardo, tiene un amuleto en su cartera y él decía que con ese amuleto no le iba a dar el coronavirus, ¿ok? Entonces hay gente que cree en amuletos. El amuleto realmente es un símbolo, algo que se colocaba en alguna parte del cuerpo con el propósito de traer buena fortuna o algo positivo. Algunos amuletos modernos son, por ejemplo, una pata de conejo. ¿Los han visto, una pata de conejo? Son amuletos modernos, ¿verdad? Y tenemos muchos más, ¿ok? Entonces, pero esto es muy interesante. En la antigüedad, en Babilonia, se encontraba que esta cruz de Tamuz era un símbolo sagrado y un amuleto que se colocaba sobre el corazón.
así como colocada por historiadores asociados a Tamuz, ¿verdad? Referencia sería la grande que fue Babilonia, página 496 y 498, ya que el reino de Nimrod o Tamuz se extendió por todo su reino hasta la tierra de Egipto. Es ahí donde la misma se hace un poco más popular, porque ahí es donde se coloca la adoración al dios Sol, como se muestra en la foto de arriba que les había yo mostrado, el dios Sol. Y realmente cuando lo saca, aunque en otras partes se le llama Ra es el dios Sol, la forma en que estaba era un buey, que normalmente es el que da vida. ¿Por qué? Porque es el que da sementera a todo el ganado. Y se colocaba el sol encima, colocando como aquel que era el fértil o el que daba la fertilidad. ¿Okay? Y se coloca como los arqueólogos en Egipto como la llave de la vida. Esto es muy interesante porque en todas las ruinas arqueológicas de Egipto, tanto faraones como dioses egipcios tienen en su mano derecha la llave de la vida. ¿Ok? La llave de la vida. ¿Sí la pueden ver ustedes? Que hace referencia a el amuleto de Tamuz. Es el símbolo sagrado de Tamuz. El obelisco es la estatua, el pilar sagrado. ¿Ok? Pero la llave de la vida es el símbolo sagrado de Tamuz, y lo tienen en su mano derecha. Lo puedes ver, por ejemplo, en Edfu, en las ruinas de Edfu. Es un templo inmenso, y cuando tú vas entrando, se ven algunos faraones, algunos dioses, ¿verdad? Y en la mano tienen la llave de la vida. Cuando tú vas a Combo, también lo ves a través de todos los murales y a través de las entradas. Y en las tumbas lo tienen también, porque en las tumbas, reiteramos, tiene que ver con la vida, con la idea de la vida después de la muerte. Esto es, quien tiene la llave de la vida, creían ellos, tenía el acceso a la reencarnación y a la eternidad. Por eso los faraones siempre la traían en las imágenes. Y es más, cuando tú ves las tumbas en el Valle de los Reyes, en Luxor, te das cuenta que en las tumbas, en la parte final, porque todas las tumbas lo que son realmente es la historia de esa persona que murió. ¿Ok? Entonces, cuando va a través de toda la vida, te vas a dar cuenta que la imagen de ese ser, que fue la momia, o que está momificado, traía en su mano derecha la llave de la vida. Y ya cuando está al final, en su juicio final, tiene la llave de la vida. ¿Ok? Esto es algo muy singular. Reiteramos, porque Egipto era una extensión del rey Nimrod, de Semiramis y también de Tamuz. Y Tamuz es realmente para ellos el dios del sol. ¿Ok? Esto se encuentra en todos los faraones, en todos los dioses. Esto es muy similar. Esto se le llama correctamente el Anja. El Anja es la forma en que se le llama en Egipto, el Anja. Y tiene una vez más este símbolo, la T de ¿qué? De Tamuz, y en la parte de arriba tiene como un círculo, ¿ok? Reiteramos, el símbolo de la vida para ellos, la relación con lo eterno y la búsqueda de la inmortalidad. Pero también es el símbolo del renacimiento. En el caso de los dioses egipcios, la diosa Isis y su esposo Osiris, que son una representación de Semiramis y Nimrod, que en su relato, según ellos, fue asesinado, y por medio del dios Anubis le ayuda a volver a la vida. No les voy a dar clases egipcias, pero es interesante toda esta parte. ¿Okay? Ahora, esta idea de la letra, de la Anj, ¿okay?, vino a ser parte de los propios nombres de los faraones. Por eso los faraones, cuando tienen sus nombres, un ejemplo de uno de ellos es Tut-An-Jatón. Si ven, la letra está en la parte del medio, como la vida, como aquel que tiene la vida. Pero en una forma más interesante se han de preguntar, ¿por qué si Tamuz es solamente una T, por qué se coloca un círculo encima? ¿Ok? ¿Por qué se coloca un símbolo encima? Porque la vez pasada vimos, hermanos,
que el obelisco no solamente era una estatua, un pilar sagrado para el dios del sol, que también ejemplificaba o simbolizaba otra cosa. ¿Qué simbolizaba? El falo del varón. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Significaba eso. En este sentido, lo que se cree y se veía en Tamuz era un falo, en forma opuesta, y en la parte de arriba un útero o un pubis de la mujer. Entre estas dos se encuentra lo que se llama la vida, lo que da la vida, la parte varonil, la parte femenil. Las dos juntas dan reproducción, una unión sexual, y de cierta manera las dos pues vienen a dar la vida. Por ello mismo se creía que Hathor, la diosa de la alegría, daba vida a través de ella. Y de ahí viene la idea de que el símbolo de la mujer se coloque de esa manera. ¿Sí se han dado cuenta ustedes de eso? Cuando ves tú, por ejemplo, cuando estás escribiendo, dices la mujer y el hombre, ¿verdad? El hombre es como una rueda y una flecha, y la mujer es una rueda y hacia abajo. Es porque de ahí fluye la idea de que el útero y el falo varonil en su unión es la vida, lo cual lo tenían ellos. Esto es, la diosa de la fertilidad, que era Semiramis, y el dios de la vida o el dios del sol, que era Nimrod o Tamuz. Juntos producían vida, eran reproductores de vida, y aún después de la muerte podían producir vida, y los egipcios lo creyeron, y por eso ejemplificaron esta idea de Osiris e Isis en este símbolo en la T de Tamuz, y lo que sería la llave de la vida. ¿Me están entendiendo todos, hermanos? Entonces de ahí viene la idea de esta T o de esta cruz, de lo que sería el símbolo de la vida. Ahora, este símbolo, reiteramos, también viene a ser lo que se conoce como el espejo de Venus, derivada de Afrodita la griega. Es el símbolo que le estaba yo diciendo ahorita. Una representación de un espejo, aunque realmente no significaba un espejo, sino que significaba aquello relacionado a el útero de una mujer y el falo de un varón que producía de alguna manera vida. Lo mismo se encuentra en muchísimos padojas en China. Se encuentran cruces antiguas dentro de ellos. O sea que la cruz no es nada más que el símbolo de Tamuz, es la inicial de Tamuz, es Tamuz, el dios del sol, a través de toda la escritura. Y en la India, aquí por ejemplo pueden ver ustedes, este es un dios indio, no sé si lo habían visto anteriormente, cuerpo humano, más de un brazo, cabeza de elefante. Aunque ustedes no lo crean, el hinduismo se inclina ante este dios, le ofrece a este dios inciensos y le ofrece sacrificios en su casa, en un altar, le ofrece comida y le ofrece cacahuates y le ofrece nueces, y toda esta comida se le ofrece mientras hace un incienso en su propia casa, y se inclinan a este dios y le adoran a este dios. Y en la parte de arriba se coloca en el centro lo que se conoce como la cruz. Una cruz. Siempre está la cruz aquí. Y es más, cuando una doncella se ha de casar, si ustedes tienen conocidos indios, cuando una doncella se va a casar, ellos se tatúan todas las manos. ¿Sí los han visto? Sí se tatúan, pero no permanente, es temporal solamente. Y en la parte de arriba también se pone la cruz, que tiene que ver con este Dios, el Dios de la fertilidad. Se espera que esa persona le dé muchísimos hijos a aquel que va a ser indio, y que de esos hijos nazcan familiares antepasados que murieron, porque tiene que ver con la reencarnación. Esto es la vida. Lo mismo sucede en los ríos Indus y Ganges. Aquellos que no sé si ustedes se acuerdan, cuando yo di la clase de religiones, hablé del hinduismo, y el hinduismo tiene conceptos muy interesantes acerca de la reencarnación. Tienen dos ríos sagrados, están muy sucios, hagan de cuenta como aguas negras de ahí de Ciudad de México, pero la gente todavía va a estos ríos, y la gente se lava en estos ríos y se baña en estos ríos, y ahí donde tiran la mayoría de las cenizas de los restos que esperan reencarnen. Y es más, cuando colocan las cenizas y las tiran, después toman agua del río, que lo consideran ellos sagrados, y enfrente del río, enfrente de la jarra, de la urna,
se tiene la cruz de la reencarnación, de aquello que volverá a dar la vida. Lo mismo sucede en África. En África sucede lo mismo sucede en los reyes asirios. Si ustedes ven, por ejemplo, un rey asirio, algo muy interesante acerca de los reyes asirios, este es un rey asirio, ¿verdad? Que tiene la influencia total de Nimrod, y su amuleto tiene que ver con el dios del sol. Ese es su amuleto, la vida, el que le da vida y el que lo podrá, y si lo matan vuelve a renacer. Y lo interesante es que tiene la cruz colgada en el cuello. Esto es muy usual para los reyes asirios, quienes creían en el dios del sol, o sea, en Tamuz, quien lo adoraban y quien llevaban el amuleto consigo sobre su corazón para que éste les diera la vida, aun si podría pasar que estos llegasen a morir. Pero no solamente ellos, podemos ver en el aspecto de los griegos, ¿verdad? Por ejemplo, de Poseidón. Si ustedes se dan cuenta, Poseidón tiene un cetro, y en la parte de arriba del cetro tiene lo que es la cruz griega. Esto es así, y así es India, ¿ok? Así y así es Asiria, ¿ok? Así y así es griega, ¿ok? Así y así es egipcia. O sea, la cruz es la misma idea, es la misma adoración, pero tiene que ver dónde la desarrollan, en la forma en que se hace totalmente diferente, totalmente diferente. Es más, el símbolo nazi, no sé si ustedes saben qué es el símbolo nazi, ¿verdad? El símbolo nazi es una cruz que se utiliza en una religión de Asia, ¿ok? Y se cree, Adolfo Hitler tenía influencia de una persona de esa religión y la adoptó para utilizarla como el símbolo del gobierno alemán, de los nazis, y tiene que ver también con una cruz. Entonces esto lo podemos ver a través de toda la historia. Por ejemplo, los medos persas, los persas cuando peleaban tenían escudos en forma de cruz, pero todo esto no nada más era por la forma, ¿ok? Era porque la cruz es un símbolo de Tamuz. La cruz es el símbolo del dios del sol, y todo lo que ellos hacían tenía que ver con el dios del sol. Ahora, bueno fuera que nada más pasara en eso. Una de las cosas increíbles que suceden, por ejemplo, aquellos que conocemos un poco de la historia en México, de la arqueología mexicana, nosotros hemos tenido la bendición de estar en, podríamos decir, casi todas las ruinas de las pirámides en México, ¿okay? Chichén Itzá, Montalbán, Teotihuacán, ruinas por doquier, ¿ok? En México, ¿ok? En Palenque, que realmente creo yo que es una de las mejores ruinas en preservación que se encuentran en Chiapas, está Tabasco, y cuando fuimos a predicar con los hermanos en Tabasco, el hermano Eduardo y el hermano Florentino nos llevaron hacia Palenque y hacia Agua Azul. Y Palenque es una ciudad realmente antigua y está muy bien preservada. En Palenque, ¿okay?, se encuentra lo que se conoce el Templo de la Cruz. Cuando llegaron los españoles, se sorprendieron muchísimo, porque recuerden que los españoles traían la idea de expandir el catolicismo, ¿okay? No solamente era tomar oro y expandirse de tal manera que dijeran, no, nosotros tenemos tierras de donde nace el sol hasta donde cae el sol. Era el pensamiento de los españoles. Y cuando llegaron a México, se sorprendieron que en México se encontrase un templo a la cruz. Un templo a la cruz, ¿ok? Ahora, voy a decir esto en paréntesis, ¿ok? Pónganme atención, ¿ok? Es triste porque muchas religiones y denominaciones han tomado estos templos paganos como excusa para decir que Cristo fue predicado en las Américas
mucho antes que llegara el catolicismo a las Américas. Y no es así, ¿ok? Esto es paganismo total. ¿Okay? Por ejemplo, los mormones dicen, puedes ver la cruz en Palenque, y eso quiere decir que Cristo vino y predicó acá. O sea, es totalmente incongruente, pero eso es parte de las creencias que ellos tienen. ¿Okay? ¿Alguien había escuchado eso, hermanos? Levante la mano, ¿quién no lo había escuchado? Ok, bueno, entonces estamos aprendiendo. En Palenque encontramos, por ejemplo, este templo, y aquí podemos ver en esta imagen que data a la entronización el 7 de enero de 684 después de Cristo. Pero se data estos templos desde el siglo 9 antes de Cristo. Estamos hablando más o menos del tiempo del rey David. Okay, esto es algo increíble que data este templo. Y en el templo se mira, no sé si lo pueden ver ustedes, una cruz. ¿Y lo ven? Una cruz. Y en la cruz, bueno, la idea de ellos, ¿verdad? Aquí se relata, lo que está relatando aquí, ¿verdad? Es una escena de un sacrificio a lo que ellos consideraban el árbol. So, la película de Avatar, si alguien ha visto la película de Avatar, una película muy interesante, Avatar tiene una idea en la que dice que la tierra, la madre tierra, es de quien dependemos todos. Ella es como Dios, la madre tierra. Y en Avatar suena, hay un árbol, ¿ok? Entonces la destrucción de ese árbol, la destrucción de todos. Estas ideas no son como que se las sacó este productor o historiador, son ideas antiguas, ¿ok? De donde la gente pensaba que los árboles eran una fuente de vida, porque los talaban y los hacían en señal de cruz o en señal de té para el dios Tamuz. Esto se puede ver, por ejemplo, en la escritura, pero antes de eso, déjenme acabar aquí, ¿ok? Aquí podemos ver, por ejemplo, es el signo de té o del árbol, esa es la idea. Es una entronización de este rey, y coloca a su padre, está con él, el cual ya había muerto, y lo coloca reencarnado, participando de esta adoración hacia el árbol, ¿verdad? En el cual tiene en la cabeza la serpiente, ¿ok? La serpiente enjollada, representativa del fuego solar, del fuego solar. Y en la parte de arriba tiene a Shipmuut, ¿okay? El cual tiene un aspecto de lo que se le llama Itzamahak, como deidad o divinidad patrona de las aves en el nivel celeste, ¿okay? Y abajo los 3 dioses palenques. Entonces, cuando llegaron los españoles y vieron este templo, ellos dijeron, bueno, ellos también adoran a Jesús por la cruz. Pero lo que los españoles no sabían es que la cruz nunca fue un símbolo de la iglesia primitiva, sino que la cruz vino a ser un símbolo que fue utilizado en el IV siglo después de Cristo. Esto es aproximadamente 326 años después, es cuando por primera vez se utiliza. Y ahorita les voy a explicar cómo llegó a eso. Esto no es raro, ¿ok? Por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 27, Jeremías 2, versículo 27, dice así, Jeremías 2, verso 27. En Palenque ellos creían que este árbol era su padre, era su papá. Llegó un momento en que los egipcios y que la gente de Babilonia creía que Tamuz era su papá, era el Dios creador. Y entonces él mismo estaba convocado en una idea de un árbol. Y dice ahí en Jeremías capítulo 2, versículo 26, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Esto es porque en Canaán se colocaron los leños como estatuas
o columnas o pilares sagrados, y lo tanto le decían al dios Sol: tú eres mi papá, tú eres nuestro padre. Ahora, a usted le sorprendería que gente tan preparada ofreciera sacrificios al dios del sol, ¿verdad? O sea, ¿cómo la gente se va a hincar ante un árbol o ante un leño? ¿Cómo la gente se va a ofrecer sus riquezas a un pedazo de madera? Pero esto no es muy raro, porque aún el día de hoy, en el tiempo moderno, la gente se arrodilla ante pedazos de madera. Y está infiltrado en influencers en todo el mundo. ¿Quién es un influencer? Por ejemplo, algún jugador de las Chivas, por ejemplo, es un influencer. ¿Y qué es lo que hace este jugador? Antes de entrar al partido, se arrodilla, se hace en forma de cruz, ¿verdad? Levanta los dedos hacia arriba y entra al partido. Diciendo, bueno, ¿y qué es lo que hace ya cualquier niño, chavito, ¿verdad?, de la calle, jugando una cascarita ahí en Jalisco, Guadalajara o Zacatecas, ¿verdad? Pues ya ve eso que hace y dice, pues yo también hago lo mismo. Y así se empieza a añadir. O sea, es una influencia increíble que es muy antigua. Ahora, no es raro que se le llame una vez más a eso. Entre los dioses griegos, Poseidón, les decía yo, utiliza un cetro, una cruz al final. Y es interesante porque esto es muy similar a lo que se usaba en la India. El cetro y la cruz. ¿Se acuerdan ustedes lo que les había enseñado yo? Ahora, monedas romanas, aquí está una moneda romana, muestra a Júpiter, que es un dios griego, bueno, ya romano, pero era antes un dios griego. Muestra a Júpiter portando la cruz. ¿Sí lo ven aquí? Ahí está. Y no solamente ello, podemos ver en otras estancias, en otros lugares, que se colocaban algunas sacerdotisas griegas, lo que era aquello que una banda en la frente, y la banda tenía cruces, ¿ok? Porque eran sacerdotisas que adoraban el dios Tamuz, el dios del sol, el dios de Babilonia. Y esto se extiende a través de los persas, de los egipcios y de todo lo demás. Y reitero, y lo mismo sucedía en la parte de los asirios. Esto es algo muy interesante. ¿Okay? Ahora, lo que debemos que entender acerca de lo que es idolatría, y este es un principio de toda la Biblia, no solamente desde el Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento, podríamos decir, bueno, es que ya para nosotros no es lo mismo. Podríamos decir, es que ya para nosotros ya cambió el sistema. Pero por eso tenemos que entender un poco de historia para ver cómo es que se ha influenciado todo esto dentro de nuestras vidas. A veces pensamos que no está mal. Por ejemplo, en este edificio no ven ninguna cruz y se van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué no hay ninguna cruz? Si ustedes me conocen por años, nunca se van a dar cuenta que yo utilice alguna cruz como collar, como medalla, ¿verdad? Nunca lo van a ver. Es más, en un debate, comparto algo personal con ustedes, cuando nos graduamos de la Escuela de Predicadores, hablando yo con el director de la escuela, no quise tener el anillo de la escuela porque tenía una cruz. Y ese es uno de los debates que tuvimos. Dije, no, es que no. Dice, pero es la cruz de Cristo. Le digo, no, no es la cruz de Cristo. Entonces viene la pregunta siempre. La pregunta es, ¿por qué no se puede utilizar la cruz si es algo tan emblemático para la predicación del Evangelio? Y hay muchísimos debates, los cuales tenemos que entender. Primero, la cruz nunca fue un símbolo que utilizara la iglesia primitiva, ni tampoco la cruz fue algo de lo cual nosotros deberíamos ensalzarnos en ello. Porque lo que hizo Cristo en la cruz es lo que predicamos, no la cruz en sí mismo, sino lo que hizo Cristo en la cruz. Podría ser que nos hagamos idólatras de la cruz. Yo lo pongo siempre este ejemplo cuando le digo a la gente, a ver, vamos a decir que matan a tu papá o a tu cónyuge y que lo matan con un cuchillo. ¿Ok? Entonces, ¿guardarías el cuchillo como algo especial?
te lo pondrías en el pecho para recordar cómo mataron a tu papá? O sea, ¿utilizarías aquello que fue usado para matar a tu papá o a tu esposa? Y todos dirían, no haría eso. Entonces, ¿por qué pensamos que eso es lo que se debe de hacer el día de hoy? Entonces, vamos a ver, ¿ok? Ahora, Jesús fue crucificado totalmente, en una cruz totalmente. ¿Pero por qué? Porque, reitero, esta idea no era una tortura solamente la forma en que mataban los romanos, era algo que ya era utilizado desde tiempos de los persas y de los fenicios. Esto ya era utilizado. Ahora, deben de entender que no solamente era en forma de T, esto lo di en Gálatas, en forma de T. O sea, hay varios tipos de cruces, ¿ok? Con los cuales se crucificaban, los medos, los fenicios y los romanos. Esto es lo que tú tienes que entender, no siempre era igual. Por ejemplo, se encuentra la cruz simplex. La cruz simplex es solamente está un palo, ¿verdad? Y simplemente ponen a alguien ahí. Lo ponen así, en un madero, la cruz simplex. Luego tenemos la cruz imisa, que es como un signo de más, ¿ok? Luego tenemos la cruz comisa, que es la T solamente. Luego tenemos la cruz en forma de X, que los historiadores, los padres, esto es los ancianos de la iglesia primitiva, decían que así fue crucificado uno de los discípulos del Señor. Así, la cruz, no sé si la han visto la cruz, creo que sí la han visto. Y otro es una cruz que parece una Y, ¿okay? Una cruz que parece una Y. Ahora, la cruz comisa, que es la cruz T, fue la que utiliza el historiador Josefo. Josefo es un judío, es un historiador que los romanos lo emplean, Tito lo emplea, Vespasiano, su padre, lo emplea para que escriba la historia de las guerras de los judíos. Y él describe que las cruces que se utilizaban eran las cruces comisas en la tierra prometida. ¿Ok? Es la que tuvo que haber sido con la que se crucifica a Jesús, por la descripción de él. ¿Ok? Ahora, en el año 450 a.C., escribe Orodotus, ellos le crucificaron con sus manos y pies estirados y clavados en las piezas de la cruz. Esto es 450 años antes de Cristo, ¿ok? En la forma en que ya crucificaban a la gente, a los malhechores, ¿ok? En esta idea reiteramos, Jesús cuando carga la cruz, no carga toda la cruz como se ve normalmente en las películas. Cuando Jesús carga la cruz, lo más seguro es que cargó la parte horizontal que se llama gibet. Gibet es la parte solamente un tronco, lo cual pesaba aproximadamente como 300 libras. 300 libras. Entonces, cuando carga esta, al parecer se le llevaba de esta manera y luego se le crucificaba en lo que ya estaba colocado en el piso. Ven que lo que se ve en las películas es la cruz y luego un hoyo y luego se levanta así y luego se cae así. Eso es lo que piensan que es. Pero la manera en que se describe en los tiempos antiguos, los romanos, es agarraban porque imagínate cuánta gente crucificaban. Entonces agarraban ya árboles colocados y simplemente ahí los ponían. Lo crucificaban y lo alzaban y lo colocaban ahí. ¿Okay? Ahora, lo que debemos de entender es que sí creemos que Jesús murió ahí en una cruz y creemos en la belleza del Evangelio. Creemos que Jesús en la cruz es nuestra propiciación, nuestra redención y nuestra justificación. Pero cuando miramos la historia de la iglesia primitiva, la cruz nunca fue un símbolo que ellos utilizaron. ¿Ok? Nunca fue un símbolo que ellos utilizaron. ¿Por qué? Reitero, porque no era algo de lo cual se podían sentir orgullosos. Se sentían orgullosos de la obra que se hizo en la cruz, pero no la cruz en sí misma. ¿Ok? No se ve en ninguna de las ruinas de las iglesias primitivas, mucho menos en las sinagogas que se convirtieron al cristianismo, y no se ven ni en los frescos que hablan de ellos. Las cruces se empiezan a ver hasta el siglo IV después de Cristo. La pregunta es ¿por qué?
Todo tiene que ver con el emperador Constantino. Constantino es un emperador romano. Para el tiempo que Constantino toma el imperio, ya está en declive el imperio. Ya casi va a ser destruido totalmente. Y lo que él hace es que mira al cristianismo como algo que sería positivo para él. Pero esto es lo que él relata en su historia, ¿ok? En su historia él relata en una guerra, la cual se llama la batalla del puente Milviano, ¿ok? En una guerra, en la batalla del puente Milviano, él dice que vio una cruz sobre el sol. Y déjenme decirles que el emperador Constantino era adorador del dios Sol. Y dice que vio una cruz y que la cruz tenía esta inscripción: in hoc signo vinces, que quiere decir en latín: con este signo vencerás. ¿Ok? Al día siguiente sale con un estandarte en forma de cruz. Todavía no es cristiano, todavía ni se ha convertido al cristianismo, que esto es así como él relata la historia. Y al día siguiente sale con el estandarte en forma de cruz y vence. Entonces él considera que su victoria fue gracias a la cruz. Primero, que él creía era el dios solar, era Tamuz, pero después que lo vio referente a la conversión del cristianismo. Y él, Constantino, es el que decide poner, aquí tenemos una pintura, si lo pueden ver ahí, una pintura que se hace, la cruz y Constantino. Roma, ¿verdad? El estandarte romano, ¿verdad? Y ahí empieza a nacer, y él es donde empieza a cambiar todo y dice, el cristianismo será la nueva religión del imperio, y transformó todo el imperio. Quitó lo que era la adoración grecorromana y reemplazó esta por el cristianismo. Pero una vez más hubo una fusión. Ya lo vimos, por ejemplo, la diosa de la fertilidad ahora vendría a ser María, ¿verdad? Tamuz ahora vendría a ser Jesús nacido. El festival al dios del sol, el 25 de diciembre, vendría a ser la Navidad. Él empieza a adaptar todo y lo empieza a hacer, y lo hace realmente eso. Eso se considera en la historia como la apostasía más grande, porque hubo muchas apostasías antes de esta. Hubo apostasías en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, pero se considera la apostasía más grande por el tipo de poder que tenía. O sea, el emperador que se convirtiera y que cambiara la región era algo increíble en aquellos tiempos. Y su madre se llama Helena. Su madre, la cual al parecer era ya cristiana o se había convertido, es la que le pide a él, ¿sabes qué? Dame la oportunidad de ir a tierra prometida y buscar todos los lugares bíblicos. Y va, y ella convierte lo que son los lugares bíblicos en parroquias del cristianismo del imperio. ¿Ok? Por ejemplo, donde estaba la tumba, después hubo un altar a un dios griego, llega ella y lo cambia y le pone pues la tumba, ¿verdad? Una parroquia, lo que se llama el Santo Sepulcro el día de hoy. Lo mismo hace con la parte del Monte de las Bienaventuranzas, lo mismo hace con la parte del Getsemaní, todos estos lugares bíblicos. Llega y dice, ¿a dónde pasaron estas cosas? Lo mismo hace con la parroquia más antigua, es la parroquia de Belén, de Betlehem, de la Natividad, donde nace, porque esa parroquia está en pie desde el año 300 después de Cristo, tiene más de 1700 años de pie. ¿Okay? Entonces eso es lo que hace esta mujer. Y empezamos a ver la cruz como el símbolo de la Iglesia Católica Romana. Y los templos los edificaron en forma de cruz. Porque no era extraño, si tú no creo que no puse una foto, pero los templos estaban en forma de cruz, así. Porque cuando tú vas a una parroquia, están en forma de cruz. Entras tú a la parroquia, está todo así, y luego se extienden dos bracitos al lado. ¿Okay?
en forma de cruz. Pero porque así eran los templos de Diana, así eran los templos de Hathor, así eran los templos de Ishtar, porque todos los templos tenían que ver con Tamuz. O sea que él agarra, toma los templos paganos, los transforma en basílicas, los transforma en parroquias y los establece como templos cristianos. ¿Y qué es lo que coloca en todos ellos? La cruz. La cruz tiene que colocarla porque la cruz es el símbolo, es el estandarte con el cual él ganó su victoria. Y entonces ahí empieza a haber una gran influencia de la cruz en todo el tiempo de la historia. Ahora, el día de hoy, reiteramos, vendríamos al punto del día de hoy, ¿no? O sea, ¿por qué es importante esta historia? Les quiero preguntar, ¿quién de aquí ustedes había escuchado esto? ¿O nunca lo había escuchado? Levanten la mano. Nunca, o sea, imagínense, somos cristianos ya de muchos años en el Evangelio y nunca lo habíamos escuchado. El problema no está en que la gente sepa o no sepa. Mucha gente no sabe porque no dedica tiempo a estudiar, ¿ok? Pero es triste, por ejemplo, si tú ves a una persona, tú dices, pero ¿por qué traes una cruz en el pecho? Porque para ellos dicen, es que yo llevo la cruz de Cristo. Dijo Jesús, el que quiera seguirme tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Pero estamos de acuerdo que no está haciendo referencia a una cruz de oro o a una cruz de plata o una cruz de diamantes. Ahora, la Iglesia Católica Romana coloca la cruz y coloca a la imagen, el crucifijo, Cristo crucificado. Entonces eso es lo que ellos colocan. Y en todos sus rituales la cruz es importante. En el persinarse es importante la cruz. En el miércoles de ceniza tiene que haber una cruz en el frente, en la frente, tal y como lo hacen los indios. Esto es algo similar. Y lo tienen que hacer con cenizas como lo hacen los indios, ¿ok? Entonces esto es algo muy similar, muy particular. En los templos hay cruces. Ahora, pasaron de ese tipo a ya más modernizados sus últimos 3-4 siglos, donde se quita la imagen y solamente tiene la cruz. Si los han visto ahora, solamente es la cruz y no la imagen. Y, por ejemplo, los cruzados, los templarios, ¿verdad? Estamos hablando del siglo VIII, siglo IX, siglo X, XI y XII después de Cristo, ¿verdad? Regresaron a Jerusalén, tomaron Jerusalén, pensaban que Jerusalén era algo importante, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacían? Con el estandarte de la cruz. Es más, si tú ves la Pinta, la Niña y la Santa María, que son los barcos que usan los españoles, ¿qué llevaban en sus velos? Cruces. ¿Cómo se hizo la Inquisición? Con la cruz. O sea, la cruz con ese bastón, ¿verdad? Con ese cetro, se hacía la Inquisición. O sea, la cruz fue un símbolo total a través de toda la historia. Solamente hay que saber un poco de historia para entender lo que es la cruz. Ahora, por eso nosotros no utilizamos cruces. ¿Se han dado cuenta de eso? No utilizamos cruces. Por eso no usamos cruces en el pecho porque no somos asirios. Hoy en día ya hay mucha modernidad que se ponen tatuajes de la cruz, ¿verdad? A veces hasta la cara de Jesús, cuando Jesús nunca fue así, ¿verdad? Entonces ahora es lo que se ve muchísimo, la cruz atrás. Ahora hay una fusión, es algo increíble porque los que no son del hinduismo, se quieren hacer indios y les gustan los tatuajes, se ponen las manos, se ve bien bonito. Ya lo ven como algo de moda, cuando realmente son rituales hindús. Cuando vemos, por ejemplo, la parte de los templos, ¿verdad? Mucha gente que tiene conocimiento los quiere hacer todavía con cruz. Dice, no tiene nada que ver, cuando no saben la historia y cómo eran estos templos en el tiempo pasado. Y muchos dicen, en sus logotipos pongamos la cruz en alguna parte del logotipo porque pues es la cruz de Cristo. Pero reitero, adoraríamos o utilizaríamos el arma que se utilizó para matar a Cristo, no. Cristo fue crucificado en una cruz, sí, lo creemos totalmente. Cantamos en la cruz, sí, no está mal cantar en la cruz porque estamos diciendo que fue en la cruz que murió. Lo que está mal es tomar la cruz como reemplazo de la divinidad y hacer lo que muchos hacen, empezarse a hincar ante un pedazo de madera. ¿Okay? Ante un pedazo de madera. Y en todas las parroquias vas a ver las cruces en la parte de arriba de los templos, de lo que serían los pilares sagrados. ¿Okay? Lo voy a abrir a preguntas. ¿Preguntas? ¿Qué aprendieron hoy? ¿O están todavía en shock?
Por ejemplo, si ustedes dan cuenta, nosotros en la cena del Señor, en los platos, le hemos quitado la cruz, porque los venden con cruz. Le hemos quitado la cruz. ¿Por qué? Porque los comerciantes no lo hacen exclusivamente para la iglesia de Cristo, lo hacen para todos. Entonces son detallitos que hay que entender de dónde vienen, ¿no? De dónde vienen ciertas cosas para entenderlo. Cuando vamos a Egipto a veces hermanas me dicen, hermano, ¿estará mal que yo me compre una cruz de esta? Pues sí, ¿para qué la quiere comprar? Es como recuerdo. No tiene, ¿para qué quiere recuerdo? Llévese otra cosa que no tenga que ver con los dioses paganos. ¿Sí me entiendes? Porque se podría entender acá en que no sabe, pero ya cuando sabes que eso es Tamuz, la pregunta sería, ¿a poco te lo pondrías? Lo pondrías ahí en tu sala. Mira, aquí tengo a Tamuz. Yo no lo adoro, pero ahí lo tengo nada más como historia. No, es que tienes que ver lo que significa y lo que está detrás de ello. Lo que está detrás de ello es una gran mentira que es el reemplazo de la divinidad, de la deidad con un Dios solo. No puede ser así. Ahora sí, preguntas. Preguntas aquí, preguntas. Vamos a ver. Cambio mi esta y hay preguntas. Híjole, bien preguntones todos. Muy bien, la pregunta que me están haciendo aquí, un comentario, una pregunta, un antitipo de la cruz es el mástil con la serpiente, la cual destruyó el rey Ezequías. Sí es la respuesta. ¿Okay? Y ayudarme a entender el himno 209, o yo siempre amaré esa cruz. Tiene que ver cómo lo estás cantando, el entendimiento, porque nosotros hemos tomado nuestra cruz y hemos seguido a Cristo. Pero no estamos hablando de una cruz física o literal. Estamos hablando de lo que significaba un sacrificio personal. Entonces, en ese sentido, o yo siempre amaré esa cruz, sí, no está mal. No hay ningún problema. Pero si le dices, o yo siempre amaré esta cruz, ¿me entienden? Ya es otra cosa. Y yo quiero que sepan que es diferente. Es diferente porque el contexto tiene que ver con ello. ¿Ok? Me dijo Elena, pero no es Santa Sofía, madre del emperador. Sí, lo que pasa es que después se le hace santa a la madre del emperador. ¿Ok? Pero sí, por eso se le llama después Santa Sofía, pero es porque Sofía es sabiduría en griego y también Sofía era la diosa de la sabiduría. Y se supone que como la madre de Constantino tuvo mucha sabiduría, pues se la coloca en un estatus de santa, pero pues no es nada santa. ¿Okay? Muy bien. Preguntas. ¿El madero judío y la cruz romana también tienen la misma idea de paganismo por Tamuz? No, porque cuando la ley de Moisés dice que todo aquel que es colgado en un madero sea maldito el que es colgado en un madero, es diferente a la crucifixión de los romanos. Es muy diferente. No solamente la forma que se hacía, sino por qué se hacía. Así que hay cosas diferentes. Eso lo puedes ver en la serie de Gálatas, ahí lo expliqué muy bien eso. El madero de Deuteronomio 21, por eso me refiero a esa serie, lo puedes ver. Son cosas distintas, pero que después Pablo las aplica en cuanto a lo que le pasó a Jesús, sí, pero lo que se hacía era distinto. La cruz romana es distinta a el madero que los judíos utilizaron para colgar a todos aquellos que ya no tenían ninguna esperanza. La cruz al revés, así al revés, sí. La cruz al revés, sí, no, ese tampoco es ningún problema. Porque reitero, Pedro en la historia, no la Biblia, en la historia dicen que Pedro fue crucificado boca abajo porque le dijeron, yo no merezco ser crucificado como Jesús, así que ponme boca abajo. Y lo colgaron boca abajo, eso no es ningún problema, porque en vez de subirlo, simplemente lo pusieron abajo y al parecer clavaron sus pies en la parte de arriba. Eso no es ningún problema para eso. Muy bien, otra pregunta, dice aquí, Jesús fue crucificado en la cruz comisa, así como indica en el libro. Sí, así es. Ese es lo más seguro,
porque Josefo hace referencia a ello, y Josefo fue quien escribió durante el tiempo, durante el contemporáneo de la iglesia primitiva de Jesús, y como se hicieron crucifixión no solamente de Jesús, sino de muchos cristianos, y él describe que eso es lo que se utilizaba en ese tiempo, y es muy seguro que eso es la manera en que fue crucificado Jesús. Muy bien, déjame ver si hay alguien más. Creo que eso es todo. Preguntas aquí, hermanos. Felicidades, no, eso ya es del niño que nació ayer. Preguntas. Hermano. Entonces, cuando la Sofía esta hizo parroquias en los lugares que mencionaste, ¿se puede decir que engañó a algunos cristianos? No, es que la madre de Constantino le pide a él que le deje hacer un peregrinaje a Tierra Prometida, y pues con todo el dinero lo tiene, y cuando ella va, llega a los lugares, y estamos de acuerdo que hay lugares que no sabes dónde es, porque ya han pasado 300 años. Hay lugares que sí sabes dónde es, hay lugares que no sabes dónde es, porque en 300 años pasan muchas cosas. Este país formado en 300 años, imagínate cuánto no ha cambiado aquí en este país, 300 años nada más. Entonces, cuando ella llega, establece parroquias, lugares de reunión. Pero la iglesia de Cristo no aceptó. Eso es lo que tú tienes que entender, ¿ok? Cuando tú ves la historia, la iglesia de Cristo no aceptó que Constantino era cristiano, ni aceptó que la madre era cristiana, ni aceptó lo que ellos hacían por el bien de la iglesia, decían ellos. Porque realmente ellos lo veían como utilizar la religión cristiana para que su imperio no decayera como estaba decayendo. Eso fue lo que realmente pasó con Constantino, que estaba decayendo el imperio. Así que es como el día de hoy, ¿ok? O sea, decir que Trump es cristiano, yo creo que estaríamos todos que, o sea, no sé, solamente que hables con algunos hermanos del sur de Estados Unidos, tejanos, que dicen que es cristiano, no lo sé. Porque para mí Trump no es cristiano. Primero, estaba viviendo en adulterio, ¿verdad? Y segundo, es un racista, narcisista y mentiroso. Entonces, pero ¿qué está haciendo ahorita? Pues está utilizando versículos bíblicos y está utilizando a los evangélicos para ganar el voto. Eso fue lo que hizo Constantino realmente. Para que no decayera su imperio, utilizó la religión para levantarse. Entonces, eso fue lo que hizo la madre. Muy bien. Preguntas. Alan. ¿Cómo se hizo el símbolo del cristianismo? Ortodoxo. Sí, esta es otra parte de la historia, ¿ok? La Iglesia Católica viene a ser lo que era el emperador, la religión del imperio. Llega un momento que el imperio romano se divide en dos, se separa, se fractura. Y cuando se fractura, Roma preserva a la Iglesia Católica Romana, y en la parte del oriente, lo que es Constantinopla, lo que es Estambul el día de hoy. Y ahí está la parroquia de Santa Sofía, en Estambul, que ahora es mezquita. Ahí se establece la iglesia ortodoxa. Porque no solamente se separa el imperio, se separa la religión. Porque decían, no, el papa ya no va a tener que ver con nosotros, nosotros hacemos nuestro propio papa. Pero decían, no, ¿qué papa? Entonces le llamaron el patriarca. Los ortodoxos tienen patriarca y los católicos tienen el papa. ¿Ok? Y tienen creencias distintas. Así fue como empezó. Y de ahí nace lo que es la cruz. Hay varias cruces. Está la cruz de Malta, está la cruz ortodoxa, está la cruz de los cruceros, está de los cruzados, está la cruz de los templarios. Hay muchas cruces porque la cruz son símbolos que ya le empiezan a añadir ahí.